histérica, neurótico, bipolar, obsesivo. ¿Cómo hicimos para convertir los diagnósticos en insultos? Simplemente porque discriminamos todo aquello que suponemos diferente a la norma. ¿Y cuál será la norma en salud mental? Si hay algo plástico, si hay algo que cambia, si hay algo que se modifica en nuestra vida, es la salud mental. Ya lo dicen las neurociencias, ¿no? Que hablan que el 10% de nuestras condiciones emocionales tienen que ver con nuestra genética y el 90% tiene que ver con nuestra epigenética, o sea, con todo lo que nos rodea y con el ambiente que nos rodea. Ustedes por ahí vieron una serie que hay en Netflix sobre 3 trillizos que fue un experimento horroroso, debo decirlo, que fueron separados para ver si el medio ambiente los modificaba y realmente los modificó y muchísimo, siendo personas que tenían exactamente la misma genética. Ni que hablar de los síntomas que presentamos según la época en que vivimos, ¿no? Las mujeres de hace, no sé, 100 años que estaban confinadas a ser madres y esposas, ¿sí? Su síntoma principal era la depresión. Hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, nuestro síntoma principal es la ansiedad. Alguien más ya habló de ansiedad acá. Ni ellas serán depresivas, ni nosotros somos ansiosos. Son síntomas que tenemos, son alertas. ¿Qué es un síntoma? Algo que nos dice, escucha ahí, mira ahí, préstate atención. No es un enemigo, es un amigo. ¿Sí? Como cuando alguien se enferma del hígado y entonces dice, voy a cuidarme con las comidas para que mi hígado sane. Exactamente lo mismo con nuestra salud mental. Y así como la discriminación y los prejuicios son los que no nos ayudan a poder hablar con el otro de lo que nos sucede, la verdadera revolución en salud mental va a ser la empatía. Nosotros podemos inventar lo que querramos. Una píldora, ya lo dijo Freud, no existe ninguna medicina que haga el mismo efecto en la salud mental o en la mejora de alguien que se siente mal que unas cuantas palabras bondadosas. Y eso no cambió. Y no creo que vaya a cambiar, ¿sí? Entonces, es la empatía la verdadera revolución en salud mental, que el otro, el que sufre, el que tiene una crisis o un brote, no sea nuestro enemigo, sino que sea nuestro par, a quien nosotros podemos tenderle una mano. ¿Qué sería la normalidad en salud mental? Imaginemos que todos nosotros nos creemos renormales, conmigo no cuenten, pero imaginemos, ¿no? Y entonces hacemos un país para nosotros los normales. Yo les aviso que por la aduana no entramos ninguno de nosotros y el país va a quedar totalmente vacío, ¿sí? Entonces, la empatía empieza por ver que a nosotros también nos pasan cosas. Y que a veces son cosas que se proyectan en el tiempo y otras veces son cosas que son momentáneas de alguna situación específica de nuestras vidas. Todo tiene solución si uno lo empieza a reconocer y si uno lo empieza a hablar y tratar. La palabra sigue siendo el instrumento primordial para la sanación de las cuestiones psicoemocionales. Pero para eso necesitamos empatía. ¿Qué es empatía? ¿Qué le puede pasar a alguien que uno no pueda comprender? ¿De qué puede sufrir un otro que uno no pueda entender? Entonces, para tener empatía, el primer paso es el autoconocimiento. Ver esas partes de nosotros que a veces queremos ocultar por miedo. Y saben una cosa, se lo dice alguien que hace terapia desde los 14 años, que si uno se conoce y atraviesa esos miedos, esas oscuridades que uno tiene, atrás hay amor, hay luz, hay revelación, hay poder, hay creatividad, hay poder vital.
como en todos los síntomas que ustedes presentan, atrás hay verdad, hay más verdad sobre ustedes. Entonces, la verdadera revolución no va a ser ni tecnológica ni científica. La verdadera revolución humana es un cambio profundo en lo psicoemocional. Y eso empieza por la empatía. Estoy creando junto con un grupo de personas una plataforma que se va a dedicar a responderle a personas que estén en una crisis. No va a ser ni para tratamiento ni para diagnóstico, porque vuelvo a repetir, nada reemplaza las palabras de otro ser humano, pero estamos adiestrando a la inteligencia artificial para que pueda responder preguntas simples para alguien que a lo mejor a las 3 de la mañana tiene una crisis y va a la plataforma y pregunta algo. ¿Saben lo loco? Que cuando estamos entrenando a la inteligencia artificial, capta la empatía sin ningún tipo de problema. Uno dice, por favor, responde con amabilidad, con lindas palabras, mostrate empático, y la entiende. ¿Por qué la inteligencia artificial entiende la empatía? Porque no está condicionada. Y nosotros estamos condicionados. Venimos de un paradigma donde los que no son iguales a nosotros son enemigos de los que hay que defenderse y protegerse. Eso se llama discriminación, ¿sí? Y en las mentes divididas, que yo le llamo a las mentes que discriminan, las que pensamos, ¿no?, blanco y negro, yo o el otro, en vez de yo y el otro, la paz no se puede sembrar. Y si hay algo que necesitamos para que la salud mental pueda ser patrimonio de todos, no solamente es la empatía, sino la paz entre todos los seres humanos. Por eso yo, Pata Liberati, que me dedico a transmitir palabras de amor y empatía, creo, les voy a pedir a ustedes que levanten su mano derecha y que se la lleven al corazón y sepan que ahí está el secreto de la verdadera revolución. Muchísimas gracias. Gracias.